la intermediaria de los 1000 mundos. Una novela de fantasía interdimensional. Prólogo. Lo que el cielo no puede llorar. La lluvia comenzó antes del amanecer. No era una lluvia violenta. No traía tormentas ni relámpagos que rasgaran el cielo de Shanghái. Era lenta, persistente, fría, como si las nubes hubieran decidido que el duelo debía durar días y no horas. Las gotas descendían por las ventanas negras de la mansión Lin con una paciencia que rozaba la crueldad, trazando líneas sobre el cristal como dedos que buscaran algo que nunca encontrarían. Lin Yue llevaba más de 16 horas sin dormir. El incienso del salón funerario impregnaba toda la casa. Sándalo, crisantemos blancos, cera derretida, madera húmeda mezclada con el perfume específico de la muerte. Ese olor que nadie describe con exactitud, porque hacerlo significaría admitir que existe. Lo odiaría toda su vida. Lo sabía con la certeza extraña con que se conocen las cosas en los momentos de quiebre. Igual que sabía que nunca volvería a dormir completamente bien, ni que el color blanco le resultaría inocente, ni que podría escuchar cierta música sin sentir el estómago contraerse. La muerte de una madre no solo roba a una persona, roba también versiones enteras del mundo. Permaneció de pie frente al retrato. La fotografía había sido tomada 3 años atrás, en algún instante de verano que Lin Yue apenas recordaba. Su Qinglan sonreía apenas, con esa sonrisa suya que nunca era completamente visible porque su madre había aprendido temprano que mostrar demasiada alegría era una forma de vulnerabilidad, elegante, serena. Con el cabello negro recogido y los ojos oscuros mirando directamente a la cámara, como si supiera que algún día su hija estaría del otro lado de ese cristal buscando respuestas en su expresión. Lin Yue la observó durante mucho tiempo. Esperó sentir algo concreto, dolor, rabia, desesperación, cualquier emoción que tuviese un nombre y una forma que pudiera administrarse. Pero lo único que sentía era un vacío blanco. Un silencio interior demasiado grande para ser llenado con lágrimas. Detrás de ella, los invitados seguían llegando en oleadas pausadas. Empresarios con trajes oscuros, políticos acompañados de asesores que tomaban notas discretas, familias antiguas que habían conocido a su Qinglan 20 años atrás, cuando todavía construía su primer laboratorio farmacéutico con dinero prestado y una voluntad imposible de doblar. Socios comerciales que ahora estudiaban la sala con ojos calculadores, inventariando silenciosamente qué quedaría disponible después de esta noche. Todos hablaban en voz baja, todos fingían tristeza, todos miraban discretamente a Lin Zhengwei. Porque incluso en el funeral de su esposa, aquel hombre seguía siendo importante, quizás más importante que nunca. La muerte de los poderosos siempre reordena el tablero, y en Shanghái todo el mundo sabía que la muerte de su Qinglan dejaba activos enormes en una posición de ambigüedad legal, ambigüedad que los abogados ya estaban trabajando, ambigüedad que tenía ganadores y perdedores. El padre de Lin Yue vestía completamente de negro, perfecto, impecable, sin una sola arruga en el traje, sin una sola emoción real en el rostro. Lin Zhengwei era un hombre que había aprendido a imitar los afectos humanos con la misma precisión con que un actor estudia un papel, y esa habilidad le había servido bien durante décadas. Pero esta noche, por alguna razón, el disfraz se veía ligeramente desajustado, como si la máscara hubiera envejecido un poco y los bordes ya no encajaran del todo. Cuando se acercó a su hija, el aroma de su perfume llegó primero, costoso, frío, familiar de una manera que ya no resultaba reconfortante. «Los periodistas llegarán pronto», dijo él, en voz baja, completamente plana. «Mantén la compostura». Lin Yue no respondió. Sus dedos seguían helados. Los había tenido helados desde el momento en que el médico había pronunciado esas palabras en el pasillo del hospital. Falla cardíaca súbita. 49 años. Sin señales previas. Una mentira perfecta y oficial que nadie en esa habitación tenía intención de cuestionar. Tu madre odiaría verte así. Eso la hizo mirarlo. Por primera vez en horas, y algo dentro de ella se contrajo de una manera específica, como cuando se aprieta una fruta demasiado madura y el líquido sale en una dirección que no esperabas. Su padre no estaba triste, ni siquiera estaba intentando fingirlo correctamente. Estaba administrando una situación, calculando variables, gestionando percepciones, como una reunión de directorio, como una negociación compleja, como un problema empresarial que requería solución eficiente antes de que los costes se acumularan. ¿Cuándo empezaste a dejar de amarla?
Preguntó Lin Yue en voz tan baja que casi se confundió con la lluvia. Los ojos de Lin Zhenwei cambiaron apenas. Un segundo, solo uno, un parpadeo de algo que podría haber sido sorpresa, o incomodidad, o quizás una advertencia. Luego sonrió ligeramente. No es momento para dramatismos. Y se alejó. Lin Yue sintió un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura. Algo invisible acababa de romperse. No en el salón, no en la mansión, en algún lugar más interno, en la parte de sí misma que todavía guardaba la versión de su padre que había existido en su infancia, esa figura alta y segura que la había cargado sobre los hombros cuando tenía 4 años y le había enseñado a leer los contratos antes de aprender poesía. Esa versión era definitivamente mentira, y la mentira acababa de morir también. 2 horas después, la amante de su padre atravesó la puerta principal de la mansión, sin vergüenza, sin ocultarse, sin siquiera bajar la velocidad. Vestía blanco, no el blanco de luto, que en la tradición china tiene el peso de los espíritus, el blanco de la llegada, el blanco de quien ya considera que el territorio le pertenece y simplemente está tomando posesión formal. Detrás de ella caminaban 2 jóvenes. Un chico alto con expresión de quien nunca ha tenido que pedir permiso para nada. Una muchacha de belleza calculada y sonrisa que parecía ensayada, perfectamente posicionada entre la inocencia y la amenaza. Lin Yue los observó sin comprender. Luego miró a su padre. Él no evitó sus ojos. A partir de hoy vivirán aquí. El mundo quedó completamente silencioso. Incluso la lluvia, afuera, pareció detenerse un instante, sorprendida de que el ser humano pudiera ser tan eficientemente cruel. ¿Qué dijiste? Mei Ling cuidará de esta familia desde ahora. Ha sido parte de mi vida durante muchos años. Es momento de que las cosas sean como deben ser. Lin Yue sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. No de golpe, lentamente, como cuando el agua sube en un espacio cerrado y la persona dentro tarda en darse cuenta de que no hay salida. Las personas alrededor comenzaron a fingir que no escuchaban. Los que estaban más cerca dieron pasos discretos hacia los lados. Nadie intervino. Nadie miró directamente. Nadie ofreció nada. Zhao Meilin se acercó lentamente, demasiado cerca, con el perfume de otra persona, de una vida entera construida sobre algo que todavía no tenía nombre completo en la mente de Lin Yue. Tu madre ya no está, dijo suavemente. Todos necesitamos seguir adelante. Lin Yue retrocedió, no por miedo, por asco. Por un asco tan profundo y específico que tenía textura y temperatura propia. Entonces vio algo que congeló todo lo demás. Una pequeña cicatriz en el cuello de la mujer, delgada, antigua, de la clase de marca que deja una cadena de metal usada durante años. Su madre tenía una cicatriz idéntica, la misma forma, la misma posición, la misma antigüedad, y de pronto Lin Yue comprendió varias cosas al mismo tiempo, como cuando caen fichas que habían estado en posición durante demasiado tiempo. Aquella relación no era reciente, llevaba años, quizás toda la vida de Lin Yue, quizás más. Su madre lo había sabido, o lo había sospechado, o había vivido con esa sospecha durante tanto tiempo que se había vuelto parte del paisaje de su existencia. Algo oscuro comenzó a crecer dentro de Lin Yue. No odio, todavía no. Algo más profundo y más destructivo, la destrucción absoluta de la confianza en la narrativa de su propia vida. Si esto había sido siempre así, entonces ¿qué otra cosa era mentira? ¿Qué otra cosa tenía bordes falsos? ¿Qué otra versión de lo que llamaba realidad era en realidad una construcción conveniente para proteger a las personas equivocadas? Esa noche, después de que los últimos invitados se marcharan y el incienso se apagara y la mansión volviera a ese silencio diferente que tiene los lugares después del duelo, Lin Zhenwei entregó a su hija una carpeta negra. Los abogados revisaron el testamento durante las últimas semanas. Lin Yue levantó lentamente la mirada. La mayor parte de los activos quedaron vinculados a las operaciones centrales de la corporación. Hay estructuras legales complejas que es necesario respetar. Ella abrió la carpeta, leyó, y sintió que el mundo volvía a romperse, pero esta vez de una manera más fría, más meticulosa, más premeditada. La fábrica farmacéutica, las inversiones en 3 países, las propiedades en el distrito financiero, los laboratorios privados, las cuentas de reserva, los fondos fiduciarios que su madre había construido durante 20 años de trabajo imposible. Todo, transferido, controlado,
blindado legalmente mediante estructuras que llevaban años en construcción, documentos que no podían haber sido preparados en las semanas posteriores a la muerte de Su Chinglan, documentos que requerían meses, quizás años. Solo quedaba una propiedad a nombre de Lin Yue, una tienda vieja, un pequeño mercado de conveniencia en una zona antigua y olvidada de Shanghái, un inmueble que los registros valoraban en una cifra que era una burla comparada con lo que había sido robado. Lin Zhenwei la observó durante varios segundos. «Deberías agradecer que aún tengas algo». Lin Yue levantó los ojos, y por primera vez en toda su vida, sin filtros emocionales, ni ilusiones heredadas, ni el deseo de ver algo mejor de lo que existía, vio claramente a su padre, no al empresario elegante, no al hombre disciplinado que había financiado su educación con frialdad calculada, no a la figura de autoridad a la que había intentado complacer durante 18 años. Vio al depredador. «Mamá sabía lo que eras, ¿verdad?». El silencio fue respuesta suficiente. «¿Cuánto tiempo?», dijo ella, y no era una pregunta. Lin Zhenwei no respondió. Tomó la carpeta de las manos de su hija con cuidado, como si fuera un objeto valuoso, y ella simplemente hubiera sido el medio de transporte temporal. «Tendrás tiempo para entender estas cosas cuando seas adulta». Aquella noche, Lin Yue abandonó la mansión bajo la lluvia, sola, con una maleta mediana, con los documentos que podían probar que era ella misma, con el teléfono a punto de quedarse sin batería y el corazón completamente destruido de una manera que no tenía mapa ni manual de recuperación. No lloró, no todavía. Caminó por las calles mojadas de Shanghái con la dirección de una tienda vieja escrita en papel, con las últimas palabras de su madre resonando en algún lugar detrás del vacío blanco, y sin saber todavía que el destino de mundos que no podía imaginar la estaba esperando bajo una puerta oxidada. Parte I. El mercado Qinglan. Capítulo 1. El lugar que el tiempo olvidó. La dirección en el papel decía calle Huaihai Vieja, número 7, Distrito Antiguo. Lin Yue llegó a las 2 de la madrugada, con los pies empapados y el peso de la maleta convirtiéndose en dolor físico en el hombro derecho. La zona no estaba en los mapas más recientes. Los edificios alrededor pertenecían a décadas anteriores, esa arquitectura de transición que Shanghái fue abandonando a medida que se volvía moderna, esos bloques de concreto gris con ventanas pequeñas y puertas de metal que alguna vez fueron parte de una ciudad diferente. El mercado Qinglan estaba entre una tienda de reparaciones cerrada y un edificio de departamentos que parecía haber decidido colapsar muy lentamente durante los últimos 30 años. Desde afuera era peor de lo que Lin Yue había imaginado. El letrero estaba descolorido, el carácter central había perdido su pintura completamente y el nombre que quedaba era apenas reconocible. Las ventanas frontales tenían una capa de suciedad que filtraba la poca luz de la calle de manera extraña, haciendo que el interior pareciera más oscuro de lo que podía ser. Una de las persianas metálicas laterales estaba torcida, atascada a media altura como si alguien hubiera intentado bajarla hace mucho tiempo y se hubiera rendido. Lin Yue buscó la llave en el bolsillo interior de su abrigo. Frío metálico, peso antiguo, un llavero con un pequeño cristal verde que recordaba haber visto entre las cosas de su madre sin haberle prestado nunca atención. La cerradura se dio a la segunda vuelta. Adentro olía a polvo, a madera vieja y a algo que no tenía nombre exacto pero que recordaba vagamente a las tardes que había pasado en las habitaciones de su abuela materna de niña. Olor a tiempo detenido, a cosas que habían sido importantes para alguien y habían esperado pacientemente ser recordadas. Buscó el interruptor. Las luces del techo encendieron de forma errática. Una de las filas de tubos fluorescentes tardó varios segundos en estabilizarse, parpadeando con ese ritmo nervioso de las cosas que están al borde de fallar pero todavía no se rinden. El mercado era pequeño. Estantes de madera oscura a ambos lados de un pasillo central. Algunos productos básicos dispersos sin orden aparente, latas de conservas, algunos paquetes de fideos instantáneos, botellas de agua, artículos de limpieza con etiquetas que Lin Yue no reconocía. En el fondo, un mostrador de vidrio con una caja registradora de los años 90 y una silla giratoria con el relleno saliendo por una costura lateral. Había una puerta detrás del mostrador que probablemente comunicaba con un área de almacenamiento, y una pequeña sala al costado que funcionaba como vivienda básica, una cama individual, una mesa, una hornilla de gas portátil y un baño diminuto. Lin Yue dejó la maleta en el suelo, se sentó en la cama y por fin lloró. Lloró durante mucho tiempo, sin intentar controlar nada,
sin la compostura que su padre había exigido y sin los límites que la presencia de otras personas siempre le imponía. Lloró por su madre, por los años que habían vivido juntas en la mansión mientras a su alrededor todo era mentira, por las conversaciones de madrugada sobre libros y medicina y filosofía, por el olor específico del té que su Chinglan preparaba cuando ninguna de las dos podía dormir, por los planes que habían hecho juntas sobre el futuro, un futuro que ahora era un país extranjero al que ya no tenía visa. Cuando terminó, el cielo afuera comenzaba a aclararse. Lin Yue se limpió la cara, respiró, y de manera completamente automática, con el piloto automático que se activa cuando la persona ha llorado todo lo que podía llorar por el momento, comenzó a inspeccionar el lugar. Los estantes estaban en buen estado estructural, aunque necesitaban limpieza. El sistema eléctrico parecía funcional, aunque irregular. El baño tenía agua caliente. La hornilla de gas conectaba bien. En una gaveta debajo del mostrador encontró los registros de cuentas del mercado, cuadernos de contabilidad escritos en la letra específica de su madre, esa caligrafía pequeña y precisa que parecía más impresa que manuscrita, años de registros, ventas, proveedores, inventarios. El mercado había sido operado de forma intermitente durante los últimos años según los datos. Había periodos de actividad normal seguidos de semanas enteras sin registro alguno. Los ingresos eran modestos. Los gastos, mínimos. ¿Para qué lo había mantenido su madre? Su Chinglan era una empresaria brillante. Tenía laboratorios, fábricas, propiedades de valor real. No necesitaba este lugar, no financieramente. Entonces, ¿por qué? Nunca abandones esa tienda. Algún día entenderás por qué. Lin Yue cerró los cuadernos. Afuera, Shanghái empezaba a despertar con sus ruidos acumulados de ciudad que nunca duerme completamente. Motos, camiones de distribución, alguien discutiendo en un piso de arriba. El mundo continuaba con su indiferencia característica, ajeno a que en un pequeño mercado olvidado una chica de 18 años intentaba entender cómo reconstruir una vida desde cero. Se lavó la cara, abrió la persiana frontal y decidió, sin dramaturgia ni declaraciones, que sobreviviría, no porque tuviera un plan, no porque supiera cómo, sino porque la alternativa era inaceptable y Lin Yue, desde pequeña, había aprendido de su madre que ante lo inaceptable solo existe una respuesta válida: actuar. Capítulo 2. Los primeros días. Las primeras 2 semanas fueron duras de una manera específicamente mundana. No había drama sobrenatural, no había visitantes imposibles. Solo la realidad práctica y agotadora de alguien que debe aprender a administrar un negocio desde cero mientras procesa un duelo y reorganiza completamente su comprensión del mundo. Lin Yue inventarió el stock existente, limpió los estantes con agua y vinagre, reorganizó los productos según una lógica que tuviera sentido para alguien que buscara algo específico. Contactó a los proveedores cuyos datos encontró en los cuadernos de su madre. Abrió una cuenta bancaria a su nombre con el poco dinero que tenía. Por las noches, después de cerrar, estudiaba. Había encontrado en la sala trasera una colección de libros que pertenecían a su madre. Medicina tradicional china, en su mayor parte, pero también textos de filosofía, algunos de biología molecular que parecían fuera de lugar, y varios cuadernos de notas manuscritas que su Chinglan había llevado durante años y que Lin Yue leía con la sensación perturbadora de estar escuchando una voz que ya no existía. Los clientes eran pocos, una anciana del edificio de al lado que venía cada 2 días a comprar arroz, un hombre de mediana edad que trabajaba en una tienda cercana y compraba cigarrillos, algunos estudiantes del turno de noche de una escuela vocacional a 3 cuadras. Ninguno sabía quién era Lin Yue, ninguno preguntaba. Y esa invisibilidad, que al principio se sentía como un insulto adicional al que ya había sufrido, comenzó lentamente a transformarse en algo parecido a un alivio. Nadie la miraba como a la hija de Lin Zhengwei. Nadie calculaba su valor en función de conexiones y herencias. Nadie sabía que 2 semanas atrás había estado en una de las mansiones más costosas de la ciudad. Era simplemente la chica joven que manejaba el mercado de la calle Huaihai Vieja. Durante la 3ª semana comenzaron las cosas extrañas. La primera vez que lo notó fue un martes a las 11 de la noche. Estaba revisando el inventario cuando se dio cuenta de que el reloj de pared había dejado de funcionar. No era raro en sí mismo. El reloj era viejo y probablemente necesitaba batería. Pero cuando revisó el de su teléfono, tampoco marcaba la hora correcta.
La pantalla mostraba 11 de forma fija, sin avanzar, como si el tiempo hubiera decidido pausar exactamente en ese número. Después de varios minutos, ambos relojes volvieron a funcionar con normalidad. Lin Yue anotó el hecho en un cuaderno nuevo que comenzó a usar específicamente para registrar anomalías. La segunda vez fue 3 días después. Había dejado 2 cajas de agua embotellada en el estante de la derecha antes de cerrar. A la mañana siguiente estaban en el estante de la izquierda. No había señales de que nadie hubiera entrado. Las cámaras de seguridad básicas que había instalado no mostraban nada. Las grabaciones de esa noche tenían un periodo de 2 horas con estática completa, exactamente entre las 11 y la 1 de la mañana. La tercera vez fue más difícil de ignorar. Un paquete de té verde que no había comprado apareció en el mostrador. La marca era desconocida. El texto del empaque estaba en un idioma que Lin Yue no podía identificar, con caracteres que no pertenecían a ningún sistema de escritura que hubiera visto. Pero el aroma era inconfundible, el té exacto que su madre preparaba cuando ninguna de las dos podía dormir. Lin Yue lo preparó, lo bebió, y durante 2 horas tuvo la sensación completa e imposible de que su madre estaba sentada frente a ella al otro lado del mostrador, simplemente presente sin hablar, de la manera en que las personas verdaderamente cómodas entre sí pueden compartir silencio sin que se vuelva incómodo. Entonces buscó el sótano. Capítulo 3. La puerta que cambia. El sótano estaba detrás de una pared metálica en el fondo del área de almacenamiento. Lin Yue lo había notado desde el primer día, pero lo había descartado como un espacio de almacenamiento sellado, quizás una antigua cámara de refrigeración que había sido clausurada. La pared era de metal oxidado, gruesa, sin manija visible. Esa noche, después del té imposible, la empujó. La pared se dio hacia adentro con un sonido que era demasiado limpio para el óxido que cubría la superficie, como si los goznes hubieran sido lubricados hace exactamente el tiempo necesario para que ella llegara. Escaleras de piedra descendían hacia una oscuridad que no era simplemente falta de luz. Era oscuridad con textura, como si el espacio al final de las escaleras estuviera hecho de algo diferente al aire normal. Lin Yue buscó su teléfono. La linterna funcionó por exactamente 4 escalones. Luego la pantalla se apagó, la batería supuestamente completa drenada en segundos. Pero continuó bajando, no por valentía. No exactamente, por algo más parecido a lo que siente una persona cuando está demasiado cansada para tener miedo, cuando el agotamiento emocional ha consumido todos los recursos que normalmente se destinan al instinto de autopreservación. Al final de las escaleras había una cámara. No era grande. Las paredes eran de una piedra que Lin Yue no reconocía, de un color entre gris y verde que cambiaba sutilmente dependiendo del ángulo desde el que la mirara. El suelo tenía inscripciones en espiral que se alejaban de un punto central, caracteres que parecían moverse cuando ella no los miraba directamente. Y en el centro de la cámara había una puerta, no una puerta corriente. Era un arco de metal negro que no tocaba completamente ni el suelo ni el techo, suspendido en la posición exacta en que debería estar una puerta pero sin el contexto arquitectónico que justificara su existencia. A través del arco se veía la pared de piedra del fondo, exactamente lo que debería haber detrás de una puerta en una cámara cerrada, excepto que cuando Lin Yue la observó por varios segundos, la pared al otro lado del arco comenzó a cambiar, muy lentamente. Los colores cambiaron, la textura cambió, de piedra gris a algo que pulsaba con una luz tenue y azulada, como la bioluminiscencia que había visto en fotografías de criaturas marinas de aguas profundas. Lin Yue extendió la mano. Los dedos cruzaron el plano del arco y escuchó una voz. No sonó en sus oídos. Sonó en algún lugar interno que no tenía nombre anatómico. Una voz que era simultáneamente antiquísima y completamente presente, cansada y extraordinariamente atenta, como algo que lleva milenios esperando pero no ha perdido interés en lo que espera. «Has llegado». Lin Yue retiró la mano. «¿Qué eres?», preguntó en voz alta al espacio vacío. «Soy el punto de equilibrio, el espacio entre, el mercado que precede a todos los mercados. Y tú eres quien lleva la sangre de quien nos conoció, y la mente de quien puede continuar. Mi madre». Su Qinglan llegó hasta aquí. No fue elegida, pero entendió lo suficiente para protegerte. Lin Yue respiró despacio. Luego preguntó la pregunta que cualquier persona cuerda habría hecho 20 minutos antes. ¿Estoy soñando? No. Aunque entendemos por qué preferirías creer que sí. ¿Qué quieres de mí? No queremos.
Necesitamos. El intermediario debe existir para que el equilibrio se mantenga. Sin uno, los contratos colapsan. Los mundos que comercian entre sí sin árbitro se destruyen mutuamente. Hay quienes llevan décadas esperando que alguien adecuado llegue a esta puerta. Hay un error. Yo no soy nadie. Eso es exactamente lo que necesitamos que creas cuando decidas. Una persona que ya cree ser alguien llega con agenda propia. Una persona que no sabe todavía quién es puede convertirse en lo necesario. Silencio. Lin Yue miró la puerta durante un tiempo largo. Si acepto, ¿qué significa eso? Significa que este mercado será real en más sentidos de los que puedes imaginar ahora. Significa que vendrán quienes necesitan comercio, justicia o paso entre mundos. Significa que tendrás que aprender a juzgar sin certeza. Significa que habrá costes que no podemos describirse ahora porque no sabes todavía a qué precio pones las cosas. ¿Y si no acepto? Entonces te vas. Viviste tu vida. El portal espera al siguiente. Lin Yue pensó en su madre. En las últimas palabras, en los años de cuadernos de notas con observaciones médicas que ahora entendía de otra manera. En la forma específica en que su Xinglan siempre había tratado el conocimiento no como poder sino como responsabilidad. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Ya decidiste. Hace 4 escalones. El arco de metal negro pulsó una vez con luz propia. Y algo cambió dentro de Lin Yue, de la manera en que cambian las cosas que son permanentes, sin dolor, sin dramaturgia, simplemente un estado nuevo que reemplaza al anterior y que al instante siguiente ya se siente como si siempre hubiera sido así. El juicio del intermediario despertó. No fue como encender una luz. Fue como cuando los ojos se ajustan a la oscuridad y de repente el espacio que antes era completamente negro revela formas, profundidades, detalles que siempre estuvieron ahí. Lin Yue podía sentir la tienda de arriba como una extensión de sí misma. Podía sentir la calle, los edificios alrededor, las personas dormidas en sus departamentos con sus miedos y sus deseos y sus culpas circulando como corrientes subterráneas. Era demasiado. Cerró los ojos y aprendió, en los siguientes minutos, la primera habilidad real del intermediario, filtrar. Capítulo 4. El primer cliente. Llegó 3 días después. Lin Yue estaba detrás del mostrador revisando cuentas cuando la campanilla de la puerta sonó a las 11:47 de la noche. Ella había olvidado que había una campanilla. El sonido era diferente al usual, más profundo, con una resonancia que duraba 1 segundo más de lo normal. La persona que entró era alta. Vestía túnicas oscuras de un corte que no pertenecía a ninguna moda contemporánea ni clásica que Lin Yue pudiera identificar. El tela tenía una textura que cambiaba con la luz, entre negro y azul profundo, como plumas de cuervo mojadas. El rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha, pero los ojos eran visibles. Dorados. No del color que a veces se describe como dorado cuando en realidad es marrón claro. Dorados de verdad, como monedas antiguas, con una luminosidad interna que no dependía de la luz del local. Lin Yue no se movió. El juicio del intermediario se activó de forma inmediata y automática, sin que ella lo decidiera conscientemente. Recibió una impresión compleja. Hambre, no de comida, sino de algo más difuso. Cansancio de viaje. Algo que en un ser humano se llamaría alivio, la emoción de quien llega a algún lugar después de mucho tiempo buscándolo, sin hostilidad, sin intención de daño. El ser se detuvo frente al mostrador. Estudió el local durante varios segundos. Luego su mirada se posó en Lin Yue con una atención que se sentía más antigua que cualquier cosa que ella hubiera experimentado. Intermediaria dijo. La voz era baja, levemente resonante, con un acento que no era ningún acento específico sino la cadencia de alguien que ha aprendido el idioma desde afuera. El portal ha elegido. Así parece, respondió Lin Yue, sorprendiéndose a sí misma con la calma de su propia voz. ¿En qué puedo ayudarte? La capucha se movió en lo que podría ser una expresión de algo parecido a alivio o apreciación. Agua. La del mundo de origen es incompatible con mi biología durante los viajes. He estado sin reposición durante lo que en su medición serían 4 días. Lin Yu tomó 3 botellas del estante. Las puso sobre el mostrador. El ser extendió la mano. Los dedos eran demasiado largos, con una articulación adicional que no correspondía a anatomía humana. ¿Cuál es el precio? Lin Yue miró las botellas. Agua embotellada corriente. El costo real era despreciable.
Pero el juicio le indicaba algo más. El ser no estaba preguntando el precio en moneda local porque supiera que esa moneda era relevante. Estaba preguntando porque comprendía que los intercambios tienen consecuencias y estaba preparado para honrar esa estructura. Esta vez, sin cargo, dijo Lin Yue: «Estoy aprendiendo las reglas del mercado. Necesito entender primero cómo funciona esto antes de establecer precios». Los ojos dorados la estudiaron. Eso es inusualmente honesto para un intermediario. ¿Has conocido a otros? Al anterior. Fue hace mucho tiempo. Era un hombre de un mundo que ya no existe. Cobraba en fragmentos de memoria. Lin Yue procesó esa información. ¿En qué mundo vives? Nereida, 9. El cuarto satélite del sistema Algea. Una civilización oceánica. ¿Y hay más personas de Nereida, 9, que necesiten cosas del mercado? Hay una flota entera de comerciantes que lleva décadas esperando que el portal eligiera nuevo intermediario. Los últimos años sin mediación han sido costosos para todos. El ser tomó las botellas. Las abrió con un movimiento que no correspondía a la mecánica habitual de abrir botellas, pero que resultaba perfectamente funcional. Bebió. Luego colocó sobre el mostrador una pequeña esfera. No era grande, del tamaño de una canica, de un azul tan profundo que parecía tener profundidad interna, como si mirando con suficiente atención pudieran verse galaxias en miniatura. Irradiaba una calidez sutil, energía de marea. Es el equivalente oceánico de lo que en su mundo llaman ki o ki espiritual. Esta cantidad puede sostener funciones vitales durante una semana en cualquier ser que la absorba correctamente. Considérelo un pago adelantado. Cuando tengamos protocolo establecido, comerciaremos formalmente. Se giró hacia la puerta. «¿Cómo te llamo?», preguntó Lin Yue. El ser se detuvo. En su idioma, lo más aproximado sería miren. En el mío, sería un sonido de agua que no pueden producir sus cuerdas vocales. «Miren», repitió Lin Yue. «Vuelve cuando necesites algo». La campanilla sonó de nuevo. Y el mercado quedó vacío excepto por Lin Yue y la pequeña esfera azul sobre el mostrador, que seguía irradiando calidez como un corazón en miniatura que pertenecía a un océano de otro universo. Lin Yue la tomó entre los dedos. Y por primera vez desde la muerte de su madre, sintió algo que no era exactamente alegría ni exactamente esperanza, sino algo más específico: la sensación de estar exactamente donde debería estar. Capítulo 5. Aprender el idioma del comercio. El mes siguiente fue una escuela. Los clientes llegaban principalmente entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana, ese periodo que Lin Yue comenzó a llamar internamente la ventana. Era el momento en que la realidad se volvía más permeable, cuando la tienda parecía extenderse sutilmente en sus dimensiones físicas y los pasillos se volvían 1 metro más largos de lo que eran durante el día. Aprendió rápidamente que los clientes del portal llegaban con necesidades muy distintas. Una delegación de 2 comerciantes del Reino Ferrum necesitaba aceite lubricante compatible con maquinaria orgánica, no aceite normal, aceite específico, con propiedades particulares de viscosidad a diferentes temperaturas. Lin Yue tardó 3 días en encontrar el proveedor correcto, un pequeño laboratorio industrial en Tianjin que fabricaba lubricantes personalizados para equipos médicos. Cobró en fragmentos de metal que los comerciantes llamaban acero vivo, un material que en el mundo de ellos era común pero que en la Tierra resultó tener propiedades conductoras únicas. El primer vial que analizó con un kit básico de laboratorio le indicó propiedades que la ciencia terrestre todavía no había clasificado. Una monja de un mundo que no tenía nombre propio, solo coordenadas dimensionales, necesitaba papel específico, de fibra vegetal sin tintas artificiales. La transacción pareció banal hasta que Lin Yue entendió que el papel sería usado para copiar textos sagrados que de otro modo se perderían cuando ese mundo alcanzara su fin natural. Cobró en información, técnicas específicas de respiración meditativa que resultaron ser, cuando Lin Yue las practicó, una forma extraordinariamente eficiente de reducir la inflamación del sistema nervioso central. Un guerrero de un mundo que no especificó su nombre necesitaba analgésicos. No para él, explicó, para un campo de refugiados de 70,000 personas donde la medicina era inexistente. Lin Yue le dio todo lo que tenía en stock y le indicó cómo hacer pedidos de reposición. No cobró nada. El juicio del intermediario le había mostrado algo en ese hombre que iba más allá del lenguaje, la fatiga específica de quien ha cargado responsabilidad demasiado tiempo y todavía no considera rendirse.
La primera vez que alguien intentó engañarla fue un mercader de un mundo que los clientes regulares mencionaban con cierta precaución, el gremio de los contratos de seda. El mercader era humanoide casi completamente, excepto por una levísima iridiscencia en la piel que resultaba visible solo bajo ciertos ángulos de luz. Llegó con una propuesta: acceso exclusivo a rutas comerciales de 20 mundos a cambio de que Lin Yue cediera al gremio el derecho de inspección de todos los contratos del portal. Sonaba razonable. El juicio lo mostró diferente. Debajo de la propuesta había una arquitectura de control. Si el gremio inspeccionaba contratos, eventualmente controlaba contratos. Si controlaba contratos, controlaba el mercado. Si controlaba el mercado, el intermediario se volvía decorativo. No dijo Lin Yue simplemente. El mercader ajustó la propuesta. Más rutas, menos derechos, luego más rutas todavía y solo derechos de consulta. La respuesta es no, repitió ella, a cualquier versión de este acuerdo que ponga al gremio en posición de influir sobre los contratos del portal. Si quieren establecer rutas comerciales que pasen por este mercado, puedo ofrecerles espacio de tránsito con tarifas estándar, sin más. El mercader la estudió durante un momento. El anterior intermediario era más flexible. El anterior intermediario, dijo Lin Yue, dejó de serlo. No lo dijo con amenaza, solo con la precisión de alguien que ha entendido que la verdad directa es, frecuentemente, la forma más eficiente de comunicación. El mercader se fue sin acuerdo. Regresó 2 semanas después con términos completamente diferentes y nada que recordara a la propuesta original. Establecieron una ruta comercial estándar que resultó ser, con el tiempo, una de las más rentables del mercado. Lin Yue comprendió una cosa fundamental. Los grandes negociadores no necesitan ser más duros que la contraparte. Necesitan ser más pacientes. Capítulo 6. La medicina como primer lenguaje. La 5ª semana llegó una niña. No era humana, exactamente, aunque su forma general correspondía a lo que en cualquier lugar del universo se reconocería como un ser joven. Tenía 10 u 11 años aparentes, el cabello de un blanco que no era envejecimiento sino algo intrínseco, y ojos que cambiaban de color dependiendo de su estado emocional, grises cuando estaba tranquila, azules cuando tenía miedo, casi transparentes cuando concentraba atención en algo. Vino sola. Llevaba en los brazos a algo que tardó Lin Yue varios segundos en identificar como un animal, aunque no pertenecía a ninguna especie terrestre. 4 patas, cubierto de algo que era simultáneamente plumaje y pelo, inconsciente. La niña la puso sobre el mostrador sin decir nada. El juicio mostró miedo puro, y algo que en cualquier idioma se llama igual, desesperación de quien no sabe a dónde más ir. Lin Yue tocó la criatura, caliente. Respiración superficial, una irregularidad en el ritmo que sus dedos reconocieron antes de que su mente lo procesara conscientemente, de la manera en que los años de estudio de su madre habían depositado conocimiento corporal en ella sin que se diera cuenta. ¿Cuánto tiempo lleva así? 3 ciclos, dijo la niña, en un idioma que no era ninguno de los que Lin Yue conocía, pero que el portal traducía de alguna manera que ella todavía no entendía del todo. No encontré nada que ayudara en los otros mercados. ¿Otros mercados? Los ilegales, los que operan sin intermediario. Me pidieron que pagara en cosas que no tengo y me rechazaron cuando no pude. Lin Yue miró la criatura durante un momento. Luego fue a la habitación trasera donde guardaba los cuadernos de su madre. Había uno específico que había estado leyendo repetidamente. Notas de diagnóstico comparativo que Su Chinglan había desarrollado mezclando medicina tradicional con principios que Lin Yue no había entendido completamente hasta ahora. Observaciones sobre cómo la circulación de energía vital tenía estructuras comunes en sistemas biológicos completamente distintos, como si el universo hubiera descubierto ciertas soluciones a ciertos problemas y las hubiera repetido en variaciones a través de múltiples mundos. Diagnóstico por pulso. El ritmo de la criatura mostraba una interrupción específica, un bloqueo en lo que en medicina china sería el meridiano del pulmón, excepto que la anatomía de esta criatura no era humana y la proyección directa no funcionaría. Lin Yue pensó durante 10 minutos. Luego buscó en el stock del mercado lo que necesitaba, algunas hierbas que había pedido específicamente para estudiarlas, un aceite esencial, un catalizador enzimático de origen marino que Miren le había traído en su segunda visita como parte de un intercambio comercial. La aplicación no fue elegante.
Fue ensayo, observación, ajuste, nueva observación. La niña miraba en silencio, con los ojos cambiando entre azul y transparente. 40 minutos después, la criatura abrió los ojos. Respiró normalmente. Se incorporó con la torpeza específica de quien ha estado incapacitado y todavía no confía completamente en que el cuerpo funciona bien. La niña no lloró, pero sus ojos se volvieron de un azul tan intenso que era casi imposible mirarlo directamente, y Lin Yu entendió sin necesidad de traducción que eso significaba gratitud más allá de lo que las palabras podían contener. «¿Cómo te llamas?», preguntó Lin Yue. «Cera». «¿De dónde vienes?». «El jardín flotante. No está en ningún mapa que los mercaderes conozcan. Somos pocos. ¿Puedes volver sola al portal?». «Sí». «Vuelve si necesitas algo. Y si conoces a alguien que necesite medicina y no sabe a dónde ir, diles que el mercado Kingland tiene una intermediaria ahora». Cera se fue. La criatura caminó a su lado con un paso que ya era completamente firme. Lin Yue se quedó mirando el mostrador vacío durante un momento. Luego abrió el cuaderno de notas y comenzó a escribir. Todo lo que había observado, todo lo que había intentado, todo lo que había funcionado y lo que no. Con la misma caligrafía pequeña y precisa de su madre, aunque sin saberlo, la medicina entre mundos comenzó esa noche, no como negocio, sino como lo que siempre había sido para la familia de Lin Yue, una forma de comprender la vida de los demás lo suficientemente bien como para ayudar a sostenerla. Parte I. La guerra silenciosa. Capítulo 7. Shen Wei. Lo conoció en circunstancias ordinarias. 3 meses después de la muerte de su madre, Lin Yue fue al hospital donde habían atendido a su Qinglan en sus últimas horas porque necesitaba algunos documentos médicos para un proceso legal que probablemente perdería, pero al que se negaba a renunciar sin pelear. El hospital era moderno, frío, con esa eficiencia clínica que disfraza los espacios donde ocurren las cosas más humanas como si fueran fábricas de procesamiento. Lin Yue esperaba en una fila cuando escuchó una discusión. No era una discusión violenta. Era de la clase específica que ocurre cuando alguien con conocimiento técnico discrepa con un procedimiento institucional y las dos partes están convencidas de tener razón. Un médico joven argumentaba con el administrador del hospital sobre el protocolo de tratamiento de un paciente en estado crítico. El médico quería usar una combinación de técnicas que el protocolo estándar no contemplaba. El administrador insistía en que sin aprobación formal era imposible proceder. El médico era calmado. Su calma no era frialdad, era el resultado visible de alguien que ha aprendido que gritar consume energía y no mejora los argumentos. Lin Yue observó la discusión sin intención de intervenir, pero el juicio del intermediario, que todavía estaba aprendiendo sus propios límites y a veces operaba sin que ella lo invitara, le mostró algo. El médico no estaba peleando por principio abstracto, estaba peleando por alguien específico, por un paciente real cuyos datos conocía de memoria y cuyo caso le quitaba el sueño de una manera que se sentía en la posición de su cuerpo, en la tensión específica de sus hombros. Cuando la discusión terminó sin resolución, Lin Yue se acercó. ¿El paciente del que hablas tiene compromiso del nervio trigémino? El médico la miró. ¿Perdón? La combinación que propones. Si el componente base es acetil L-carnitina, más el protocolo regenerativo del Dr. Chen de la Universidad de Pekín, funciona mejor con agentes que faciliten la síntesis de mielina. Hay un trabajo de investigación muy reciente en el Journal of Neuroregeneration que documenta un protocolo combinado que tiene resultados estadísticamente significativos en exactamente ese tipo de caso. Silencio. ¿Eres médica? No. Estudio, pero leo mucho. El médico la estudió durante un momento con esa atención específica que tienen las personas inteligentes cuando encuentran algo inesperado. Shen Wei dijo, extendiendo la mano. Lin Yue. Se tomaron un café en la cafetería del hospital, luego otro. La conversación duró 3 horas y terminó con el intercambio de números porque había demasiadas cosas que quedaban sin terminar y ninguno de los dos era del tipo que deja conversaciones a medias. Shen Wei tenía 26 años. Se había especializado en neurología y medicina regenerativa con una velocidad académica que sus profesores describían como poco habitual y sus compañeros como intimidante. Pero en persona no tenía la condescendencia que a veces acompaña a la inteligencia técnica. Había algo en él que era genuinamente curioso, que escuchaba con la atención de alguien que cree que siempre hay algo más que aprender.
No preguntó por su familia, no preguntó sobre la mansión Lin o los escándalos que había comenzado a circular en círculos empresariales. Preguntó sobre medicina, sobre los cuadernos de su madre, sobre la combinación de tradición y ciencia moderna que le parecía científicamente interesante y culturalmente importante. Lin Yue salió del hospital con los documentos que necesitaba y con la primera conversación genuinamente estimulante que había tenido desde la muerte de su Qinglan. Tardó 3 días en admitir, solo para sí misma, que también era la primera vez desde entonces que había pensado en otra persona sin que la tristeza consumiera inmediatamente el espacio disponible. Capítulo 8. Lo que el padre ignoraba. Lin Zhenwei tardó 6 semanas en recordar que su hija existía en términos estratégicos. El mercado viejo no había sido nunca parte del plan. Era demasiado pequeño, demasiado irrelevante, demasiado geográficamente marginal para representar una amenaza o un recurso. Lo había incluido en la distribución de activos simplemente para cumplir una obligación legal mínima y para establecer el precedente de que Lin Yue había recibido algo. Pero entonces, sus contactos en el distrito viejo comenzaron a reportar cosas extrañas. Clientes llegando al mercado Qinglan de madrugada, no clientes locales. Personas que nadie en el barrio reconocía, que venían de direcciones que no correspondían a ningún edificio conocido y que a veces llevaban objetos o vestían ropa que no encajaban en ningún contexto contemporáneo. Y dinero. No transacciones ordinarias. El mercado tenía ingresos que no correspondían a un negocio de conveniencia en una zona de bajo tráfico. Ingresos que Lin Yue declaraba parcialmente, los que provenían de transacciones terrestres, pero que representaban solo la fracción visible de algo más extenso. Lin Zhenwei envió a un investigador privado. El investigador pasó 2 noches en un auto estacionado frente al mercado. La primera noche no reportó nada relevante. La segunda noche desapareció durante 4 horas. Cuando reapareció, sentado en el mismo auto, tenía los ojos en blanco y una expresión completamente vacía. Recuperó la conciencia normal después de 30 minutos. No recordaba nada de esas 4 horas. No había grabaciones en su equipo de ese periodo. Lin Zhenwei fue más cuidadoso después de eso. Envió abogados. Los abogados descubrieron que Lin Yue estaba registrando transacciones de una manera que era completamente legal, pero que utilizaba categorías contables poco convencionales para actividades de consultoría especializada y servicios de intermediación comercial. Nada ilegal en papel, pero las sumas eran inusualmente grandes para el tipo de negocio que el mercado aparentaba ser. Inició un proceso para reclamar la propiedad bajo la premisa de una cláusula contractual en el testamento que sus abogados habían dejado deliberadamente ambigua. Lin Yue recibió la notificación legal un martes por la mañana. La leyó 2 veces. Luego llamó a Shen Wei, que era la persona con quien había establecido el hábito de hablar cuando necesitaba pensar en voz alta. Mi padre intenta quedarse con el mercado. ¿Puede hacerlo legalmente? Sus abogados creen que sí. Yo creo que no. Pero va a ser un proceso largo y costoso y quiere que yo lo abandone antes de llegar al final. ¿Lo harás? Pausa. No. ¿Qué necesitas? Lin Yue pensó. Necesito al mejor abogado de herencias de Shanghái. Y necesito que alguien con acceso a bases de datos médicas me ayude a verificar algo sobre el historial de salud de mi madre. La primera parte no sé cómo ayudarte. La segunda, sí. Esa noche, Shen Wei llegó al mercado por primera vez. Entró por la puerta frontal, en plena noche, cuando la tienda ya estaba cerrada. Lin Yue le abrió con una taza de té en la mano y la expresión calmada de alguien que ha procesado su propia situación lo suficiente como para hablar de ella sin caerse en el proceso. Shen Wei entró, miró a su alrededor con atención científica y dijo: «Este lugar tiene algo raro». «¿En qué sentido?» «La temperatura es 3 grados más alta aquí adentro que afuera, sin calefacción visible, y la acústica es inusual. Mi voz suena diferente aquí». «¿Te molesta?» Lo pensó honestamente. «No, es interesante». Lin Yue le sirvió té, y comenzaron a trabajar. El historial médico de su Qinglan mostró, cuando Shen Wei lo revisó con ojos de especialista, una irregularidad que los médicos tratantes habían clasificado como variación normal, pero que él identificó como algo más específico. Un patrón de deterioro cardíaco que no correspondía a causas naturales espontáneas, sino que era consistente con exposición prolongada a ciertos compuestos, la clase de compuestos que no aparecen en análisis estándar porque hay que buscarlos específicamente. Shen Wei puso el documento sobre la mesa y la miró.
Esto requeriría una investigación formal, pero si lo que estoy viendo es correcto, la muerte de tu madre no fue completamente natural. El silencio en el mercado tuvo la calidad específica del silencio que sigue a la confirmación de algo que una parte de ti ya sabía, pero que hasta ese momento podías técnicamente negar. Lin Yue asintió. ¿Cuánto tiempo llevarías confirmar esto con análisis forenses independientes? Meses, posiblemente más de un año si hay resistencia legal. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Shen Wei no respondió inmediatamente. Fue la clase de pausa que no es indecisión sino calibración. El momento en que una persona decide si acepta que algo que comienza como profesional puede volverse personal, con todo lo que eso implica en términos de complejidad y riesgo. Sí, dijo finalmente. Lin Yue lo miró durante un momento. ¿Por qué? Porque lo que le hicieron a tu madre, si es lo que parece, es una injusticia, y las injusticias médicas específicamente me resultan inaceptables. Tomó el té. También porque lleva semanas compartiendo investigación médica conmigo que ha mejorado concretamente mi trabajo y nunca has pedido nada a cambio. Lin Yue no supo exactamente cómo responder a eso. En los meses siguientes, Shen Wei se volvió parte del mercado de una manera que no planeó ninguno de los dos. Comenzó viniendo los martes por las noches, luego también los jueves, luego en ocasiones irregulares cuando alguno de los dos tenía algo urgente que necesitaba una segunda mente. Nunca preguntó sobre los clientes extraños, nunca preguntó sobre el sótano o el portal. Notaba cosas, claramente, con la atención de alguien entrenado para observar, pero había algo en él que comprendía que existen territorios de otra persona que requieren invitación antes de ser explorados. Lin Yue lo apreció más de lo que habría sabido expresar. Capítulo 9. El tráfico que cruza entre mundos. El problema comenzó cuando llegó el primer comerciante de la mafia dimensional. Lin Yue no sabía ese nombre todavía, lo aprendería después. En ese momento solo sabía que había algo en el hombre de túnicas grises que le resultaba completamente diferente a cualquier cliente anterior, una diferencia que el juicio describía como violencia organizada, como la diferencia entre el filo de un cuchillo y el mecanismo completo de algo diseñado específicamente para causar daño. Llegó en representación de algo que llamó el Consorcio de Intereses Convergentes. Su propuesta era directa. El consorcio operaba una red de tráfico entre mundos, criaturas sencientes, tecnología prohibida, materiales con consecuencias dimensionales. No quería el acceso exclusivo que el gremio de los contratos de seda había solicitado. Quería algo más simple, mirar hacia otro lado. Simplemente necesitamos que el portal permanezca disponible para nuestro tránsito y que los controles de acceso sean selectivos. No dijo Lin Yue. El pago sería considerable. No, el intermediario anterior nos permitía operar. El intermediario anterior, repitió Lin Yue por segunda vez en su vida, ya no lo es. El juicio le mostraba algo adicional. El hombre estaba midiendo si ella podía ser una amenaza real, calculando si la negativa era firme o era la primera posición de una negociación. Evaluando si Lin Yue era el tipo de persona que podía ser doblegada con suficiente presión. Lin Yue mantuvo la mirada sin parpadear. Hay una regla fundamental del mercado, dijo. Ninguna actividad que involucre tráfico de seres sencientes puede procesarse aquí. Esa regla no tiene excepciones, no tiene precio, no tiene circunstancias especiales. ¿Y si el consorcio decidiera que el portal es más valioso cerrado que abierto bajo términos que no le convienen? El portal no puede ser cerrado por fuerza externa, eso lo sé. Y tú también lo sabes, de lo contrario no estarías negociando, estarías usando otros métodos. Silencio. El hombre se fue, pero Lin Yue sabía que no sería la última comunicación. 3 noches después, alguien intentó entrar al sótano desde afuera, forzando una entrada lateral que físicamente no debería haber sido posible encontrar si no se conocía exactamente la arquitectura del lugar. El portal expulsó al intruso, no violentamente, de la manera en que un sistema inmunológico responde a algo extraño, eficientemente, sin drama, estableciendo que el intento fue detectado y rechazado. Lin Yue reforzó los protocolos de acceso y comenzó a entender algo que el portal había intentado comunicarle desde el principio, pero que solo ahora era lo suficientemente tangible para procesarlo completamente. Ser intermediaria no era solo facilitar comercio legítimo. Era también mantener los límites que existían por razones que iban más allá de los intereses individuales de cualquier parte. Lin Tao, el hermanastro, apareció esa semana por primera vez.
no en el mercado directamente. Apareció en los registros que el investigador de Lin Yue seguía los movimientos de la familia Lin, una práctica que había comenzado al iniciar el proceso legal y que resultaba producir información muy variada. Lin Tao había establecido contacto con un grupo conocido en ciertos círculos empresariales como importadores de especialidades, un eufemismo que el investigador explicó correspondía a una red de contrabando sofisticado, no el tipo de contrabando ordinario. El tipo que involucraba objetos que no tenían origen explicable dentro de la manufactura terrestre. Lin Tao no sabía lo que su hermanastra poseía, pero alguien en el consorcio evidentemente sí, y había decidido trabajar con recursos disponibles. Lin Yue leyó el reporte del investigador 2 veces. Lo archivó y contactó a la única persona que conocía con experiencia en rastrear redes ilegales de comercio interdimensional, Miren de Nereida, 9, que resultó tener, además de su función como comerciante legítimo, un conocimiento considerable de las estructuras criminales que operaban en los márgenes del sistema de portales. ¿Qué sabes del consorcio de intereses convergentes?, preguntó Lin Yue en la siguiente visita de Miren. Los ojos dorados se estrecharon ligeramente, más de lo que quisiera. Son una organización antigua, operan principalmente en sistemas sin intermediario estable. Cuando hay un portal activo con control real, tienden a rodear el acceso en lugar de enfrentarlo directamente. ¿Rodear cómo? Corrompiendo puntos adyacentes, otros comerciantes que tengan acceso al mercado, personas en el mundo del intermediario que puedan crear presión desde adentro. Lin Yue pensó en Lin Tao. ¿Son peligrosos para personas que no tienen ninguna capacidad interdimensional? Extremadamente, dijo Miren, sin suavizar la respuesta. Esa noche, Lin Yue llamó al investigador y le dio instrucciones específicas para expandir la vigilancia sobre los movimientos de Lin Tao. Y lo que encontraron en los siguientes días fue suficiente para entender que la guerra familiar, que hasta entonces había sido principalmente legal y financiera, estaba adquiriendo dimensiones que el derecho mercantil de Shanghái no tenía categorías para manejar. Capítulo 10. Zhao Meilin y el peso de la envidia. Zhao Meilin llegó una mañana sin anunciar su visita. Lin Yue estaba abriendo el mercado para el día cuando la vio llegar por la calle con esa caminata suya que era tan consciente de sí misma que resultaba casi performativa, vestida impecablemente, con el bolso de la firma correcta, con el tipo de confianza que no es natural sino construida, año a año, sobre la base de haber aprendido que la imagen puede ser más poderosa que la realidad. Tu padre está preocupado por ti. Lin Yue continuó acomodando el escaparate sin responder. Este lugar, dijo Zhao Meilin, mirando alrededor con expresión que tenía exactamente el tipo de desprecio estudiado que se usa cuando se quiere que la otra persona lo note sin poder acusarte de descortesía, es bastante modesto para una Lin. ¿Hay algo que pueda venderte? La amante de su padre la miró durante un momento. Había algo en esa mirada que el juicio del intermediario descifraba con más capas de lo que Lin Yue habría esperado. La envidia era obvia, pero debajo había algo más complicado, algo que se parecía a la rabia de alguien que ha pasado años trabajando para llegar a un lugar y descubrir que la persona que ocupa ese lugar lo sostiene sin esfuerzo aparente, con esa dignidad tranquila que resulta imposible de imitar, porque no es aprendida, sino constitutiva. Tu madre, dijo Zhao Meilin, con una voz que cambió sutilmente a algo más deliberado, era igual que tú, ese mismo aire de superioridad tranquila. Mi madre no tenía aire de superioridad. Para las personas que la miraban desde abajo, cualquier tranquilidad parece superioridad, una pausa calculada. Tu madre tampoco se dignaba mirar a ciertas personas. Lin Yue se detuvo, se giró y miró a Zhao Meilin con la atención completa que el juicio hacía posible. Lo que vio debajo de la superficie calculada era una historia. No la excusaba, pero la explicaba. Una mujer que había crecido en privación real, que había aprendido a sobrevivir usando las únicas herramientas que encontró disponibles, que había construido una vida entera sobre la premisa de que la inteligencia social y la disposición a hacer lo que otros no harían podían compensar todo lo demás. Y que ahora, a pesar de haber obtenido la mansión, el hombre, los títulos y la posición, seguía midiendo su valor en función de la joven que había expulsado de esa misma mansión. Vine a decirte que el proceso legal terminará pronto, dijo Zhao Meilin, recuperando el tono de negocios. Los abogados son muy buenos, será más simple para todos si aceptas un acuerdo razonable ahora. No habrá acuerdo, respondió Lin Yue.
Y cuando el proceso legal termine, no terminará como esperan. Eres muy segura para alguien que no tiene nada. Eso, dijo Lin Yue, es exactamente lo que pensaba tu análisis del mercado hace 4 meses. Zhao Meilin salió. Lin Yue esperó a que la puerta cerrara. Luego se tomó 5 minutos de silencio absoluto mirando el mostrador. La rabia existía, era real, pero mezclada con algo más complejo, una especie de tristeza por la forma en que ciertas personas aprenden a destruir porque nunca aprendieron a construir de otra manera. La amante de su padre se convertiría en uno de sus problemas más persistentes durante los siguientes años. No por poder real, sino por disposición. Zhao Meilin tenía la paciencia de quien ha esperado toda una vida y la inteligencia de quien sabe exactamente cómo aplicar presión social, pero Lin Yu tenía el portal. Y aunque no era un arma, era algo más. Era la comprensión de que el mundo era incomparablemente más grande que el pequeño tablero en el que su familia pensaba que estaban jugando. Parte I. El mercado se expande. Capítulo 11. El precio de los contratos. El portal tenía memoria. Lin Yue lo entendió completamente cuando un comerciante de un mundo que identificó como el Imperio Elarion llegó al mercado con un contrato que, según él, había sido firmado con el intermediario anterior 50 años atrás desde su perspectiva temporal y que el portal debía respetar. Mostró el documento. Era real. Lin Yue podía sentir la autenticidad del sello dimensional, esa firma que el portal mismo imprimía en los contratos válidos y que no podía ser falsificada. El problema era que el contrato comprometía al mercado a proveer cierta cantidad de material de síntesis genética durante 20 años, bajo términos que el intermediario anterior había aceptado bajo presión de circunstancias que el documento no describía, pero que el portal, cuando Lin Yu preguntó directamente a la entidad, confirmó. Había sido firmado bajo coerción. Un contrato firmado bajo coerción no tenía la misma validez que uno libre. Pero el comerciante del Imperio Elarion no estaba técnicamente involucrado en esa coerción. Era un beneficiario de tercera generación. Su empresa había organizado cadenas de suministro, inversiones, relaciones comerciales enteras en función de ese contrato durante décadas. Lin Yue pasó 3 días estudiando el caso. Habló con el portal. Habló con Miren, que tenía conocimiento de jurisprudencia dimensional. Habló con una comerciante de Nereida, 9 especializada en contratos que había comenzado a usar el mercado regularmente. Al final, ofreció una solución que no era lo que ninguna de las partes había pedido, pero que el juicio le indicaba era lo más cercano a justa que podía alcanzarse. El contrato se honoró parcialmente, con los términos ajustados para eliminar los elementos que habían sido producto de la coerción, y con un periodo de transición que permitiera al Imperio Elarion reorganizar sus cadenas de suministro sin colapso inmediato. El comerciante del Imperio Elarion no quedó satisfecho, pero aceptó. Porque el juicio del intermediario era también, Lin Yue había aprendido, una forma de comunicación. Las personas que estaban en su presencia cuando emitía un juicio podían sentir, sin que ella lo verbalizara, que la decisión provenía de un lugar genuinamente imparcial, no de favoritismo, no de presión, de análisis honesto de una situación compleja. Eso no hacía que todos estuvieran de acuerdo, pero hacía que incluso los que no lo estaban respetaran la autoridad del proceso. Durante esos meses, el mercado se transformó silenciosamente. Los ingresos crecieron de una manera que Lin Yu gestionaba con cuidado extremo, reinvirtiendo la mayor parte en conocimiento, materiales de investigación médica, libros técnicos de mundos con ciencia más avanzada que la terrestre, acceso a bases de datos dimensionales que le daban contexto para las transacciones cada vez más complejas que administraba. Contrató a una persona terrestre, Chen Lao, un hombre de 60 años que había trabajado en el barrio toda su vida y que aceptó el trabajo de administrador diurno con la pragmática indiferencia de alguien que a su edad ya ha visto suficientes cosas raras como para no gastar energía en sorpresa. Chen Lao nunca vio nada sobrenatural. El portal lo había determinado así. Había una especie de filtro que preservaba la percepción ordinaria del mundo para quienes no tenían capacidad o disposición para lo que existía debajo. Chen Lao veía un mercado que funcionaba modestamente durante el día y que su jefa administraba de manera peculiar pero rentable. Lin Yu se concentraba en las noches. Aprendía durante el día medicina, química, biología, física cuántica en sus versiones terrestres, plus los equivalentes dimensionales que iban llegando a través del mercado en forma de textos.
intercambios de conocimiento y conversaciones con visitantes de mundos donde ciertas ciencias habían avanzado 1000 años más que aquí, y gradualmente comenzó a crear. Capítulo 12. La primera medicina híbrida. El paciente era un cultivador de jade celestial. Había llegado con alguien que lo cargaba, inconsciente, con un deterioro energético que los médicos de su mundo habían declarado irreversible. El acompañante era un hombre mayor con el tipo de calma que no es indiferencia sino resultado de haber sobrevivido tanto tiempo que ya había procesado la posibilidad de casi cualquier pérdida. «Se llama Jun Wei», dijo el hombre. «Tiene 32 años. Fue dañado durante una batalla de sectas. Hay meridianos destruidos que en nuestro sistema no tienen equivalente de reparación». Lin Yue examinó al paciente. El daño era real y extenso. En términos de medicina tradicional china, varios meridianos principales habían sido no solo bloqueados, sino literalmente fragmentados, separados de sus conexiones naturales por una energía violenta que había actuado como bisturí sin control. En términos modernos de neurociencia, el daño nervioso correspondería a lesiones de axones múltiples con degeneración secundaria de tejido de soporte. Ninguno de sus sistemas de referencia, solo ni en combinación, tenía protocolo para esto. Pasó 6 horas analizando. Luego durmió 4 horas porque había aprendido, a fuerza de errores, que la mente cansada hace peores diagnósticos. Al despertar, con el paciente estabilizado en el estado de deterioro gracias a una combinación de energía del portal y medicación básica, tuvo una idea. No una idea médica, una idea de arquitectura. Los meridianos eran, en su modelo combinado, redes de transmisión de información energética. Los nervios eran redes de transmisión de información electroquímica. La lesión en el cultivador había destruido la red, pero el territorio a través del cual la red había corrido seguía siendo viable. Como una ciudad cuya infraestructura de cables ha sido destruida pero cuyos edificios permanecen intactos, ¿podía construirse una red nueva? No restaurar la original. Construir una nueva que utilizara rutas alternativas a través del tejido viable. Pasó otras 12 horas desarrollando el protocolo. Combinó técnicas de acupuntura de alta precisión con un compuesto que Shen Wei le había ayudado a desarrollar específicamente para facilitar la remielinización nerviosa. Añadió 2 ingredientes de origen dimensional que Miren había identificado como catalizadores de energía biológica. Y empleó una técnica que había encontrado en los cuadernos de su madre y que todavía no había entendido completamente, hasta que el portal se la explicó en uno de esos momentos de comunicación directa que todavía la tomaban por sorpresa, una forma de circulación de ki que funcionaba no siguiendo los meridianos existentes, sino creando temporalmente canales nuevos a través de tejido no diferenciado. El procedimiento duró 4 horas. No fue limpio, no fue seguro. Hubo 3 momentos en que los signos vitales del paciente colapsaron a niveles que requerirían intervención de emergencia y Lin Yue tuvo que improvisar ajustes en tiempo real. Pero al final, Jun Wei abrió los ojos. El hombre mayor, que había permanecido en silencio durante todo el proceso, se levantó de la silla y miró al paciente durante un momento largo. Luego miró a Lin Yue. «¿Cuántos años tienes?» «19». El hombre no dijo nada más durante un momento. «Me llamo Li Shun», dijo finalmente. «He vivido más tiempo del que podría expresarse en años terrestres, y he visto muy pocas cosas genuinamente nuevas. ¿Eso es bueno o malo en este contexto?» «Bueno. Definitivamente bueno». Una pausa. «Regresaré. Si me permites, me gustaría observar cómo continúa desarrollando su trabajo. El mercado está abierto para quien llega de buena fe», dijo Lin Yue, «y paga». Li Shun hizo algo que parecía ser su versión de una sonrisa, un movimiento apenas perceptible de un músculo facial que en otro rostro habría sido más visible. Por supuesto, la recuperación completa de Jun Wei tomó 3 semanas. Lin Yue lo revisó regularmente durante ese periodo, ajustando el protocolo y documentando cada variación. Lo que salió de esas 3 semanas fue el primer texto técnico real de medicina híbrida que existiría en el mercado. Pequeño, imperfecto, lleno de notas al margen y correcciones, pero real. Y real, Lin Yue había aprendido. Siempre vale más que perfecto. Capítulo 13. La noche que Shen Wei supo. Llegó sin aviso a las 2 de la mañana, lo cual era inusual porque Shen Wei era el tipo de persona que notifica su llegada con suficiente anticipación para ser considerado predecible.
Traía en los ojos la expresión específica de alguien que acaba de ver algo que no tenía categoría donde colocar. Estaba revisando los análisis forenses de los últimos meses, dijo, sin saludo, porque había entre ellos el tipo de comodidad que permite saltarse los protocolos sociales sin que parezca descortesía. Y encontré algo. Lin Yue le ofreció té. Se sentaron en la pequeña sala trasera. Los compuestos que aparecen en el historial de tu madre, dijo Shen Wei, no son de síntesis química conocida. ¿Qué significa eso? Que no fueron fabricados en ningún laboratorio terrestre registrado. Los he comparado con todas las bases de datos a las que tengo acceso. La estructura molecular tiene componentes que no corresponden a nada de lo que la química orgánica terrestre puede producir actualmente. Silencio. ¿Cómo llegaron entonces a su sistema?, preguntó Lin Yue, aunque conocía la respuesta. Eso es lo que no puedo explicar con ningún marco convencional. Lin Yue tomó té, pensó, y tomó una decisión que había estado posponiendo durante semanas porque implicaba cruzar una línea que, una vez cruzada, no tenía regreso. ¿Recuerdas cuando llegaste aquí por primera vez y dijiste que el lugar tenía algo raro? Sí. ¿Cuánto de eso fue observación? ¿Y cuánto fue que necesitabas darte permiso para notar algo que tu formación médica te decía que no podía ser real? Shen Wei la miró durante un momento, probablemente más de lo segundo que de lo primero. Lin Yue se levantó. Ven. Lo llevó al fondo del almacenamiento, a la pared de metal. ¿Qué empujó? Las escaleras, la cámara, el arco. Shen Wei bajó sin decir nada. Observó cada elemento con la misma atención sistemática con que examinaría un caso clínico complejo. Cuando llegaron al arco, se detuvo. A través del portal, esa noche, se veía algo que cambiaba. Un cielo con dos lunas, una roja y una verde, sobre un océano que pulsaba con luz bioluminiscente. ¿Cuánto tiempo lleva esto aquí?, dijo Shen Wei finalmente. Siempre estuvo aquí. Mi madre lo encontró antes que yo. ¿Y los clientes extraños? Comerciantes. De otros mundos, algunos muy diferentes, algunos más parecidos a personas de lo que esperarías. Shen Wei miró el arco durante un momento largo. Los compuestos en el historial de tu madre vinieron de aquí. Alguien que tenía acceso a este mercado, posiblemente con la ayuda de mi padre o de Zhao Meilin, los introdujo en su sistema durante años. ¿Para matarla? Para debilitarla lo suficiente para que no pudiera pelear cuando llegara el momento. La muerte fue probablemente no planificada exactamente. O sí, todavía no lo sé. Shen Wei procesó eso. ¿Hay manera de identificar de qué mundo provienen esos compuestos? Estoy investigándolo. Quiero ayudarte. Lin Yue lo miró. Esto ya no es solo medicina terrestre. Nunca fue solo medicina terrestre. Pausa. Lin Yue, he pasado los últimos 6 meses trabajando en investigación que incorpora principios que no tengo forma de explicar con ningún marco académico que pueda citar en una publicación. El conocimiento que he obtenido de nuestras conversaciones ha cambiado mi comprensión de la neuroregeneración de maneras que habrían tomado décadas de investigación convencional. Creo que era hora de reconocer que estaba eligiendo no ver por qué resultaba más cómodo. Ese fue el momento en que Lin Yue decidió que Shen Wei era parte del círculo interior. No por el portal, por la honestidad sobre su propia incomodidad. Porque las personas que reconocen su incomodidad en lugar de negarla son, en la experiencia de Lin Yue, invariablemente más confiables que quienes afirman no sentirla nunca. Subieron, se tomaron otro té y comenzaron a planear cómo investigar el origen de los compuestos que habían matado a Su Chinglan. Capítulo 14. Li Shun y la pregunta de la eternidad. El cultivador inmortal regresó 3 semanas después de la recuperación de Jun Wei. Solo esta vez. Sin el paciente que había traído, sin propósito comercial aparente, se sentó en la silla del cliente frente al mostrador como alguien que ha decidido que esta es una visita de otro tipo. Lin Yue lo dejó decidir cuándo hablar. Li Shun tenía esa calma de los seres que han existido suficiente tiempo para saber que la urgencia es, en la mayoría de los casos, una ilusión de la perspectiva corta. Tenía también una tristeza muy específica, del tipo que no es aguda sino crónica, la tristeza de quien ha sobrevivido demasiadas personas y ha llegado a la conclusión de que la inmortalidad tiene costes que los mortales no consideran cuando la desean. ¿Cuántos años tienes?, preguntó Lin Yue. En años terrestres, aproximadamente 4300. ¿Y cuándo fue la última vez que algo te sorprendió genuinamente? Li Shun la miró. Hace 3 semanas.
Cuando una chica de 19 años de un planeta sin cultivo espiritual reconstruyó meridianos destruidos usando una técnica que ninguno de mis maestros habría considerado posible. ¿Por qué viene hoy? Porque en 4000 años he aprendido que cuando aparece algo genuinamente nuevo, es importante no alejarse de ello demasiado rápido. Una pausa. Y porque tengo una pregunta. Pregunta. El precio de la inmortalidad, dijo Li Shun, en mi mundo, es la acumulación. Cada año que vive un inmortal añade cosas, conocimiento, poder, perspectiva, pero también añade distancia, de las emociones que hacen que la vida merezca el nombre. Tú llevas meses manejando el portal, que tiene sus propios costes de acumulación similares. ¿Cómo mantienes la humanidad? Lin Yue pensó en la pregunta. Hera reconoció la pregunta que ella misma se hacía en privado con una frecuencia que iba aumentando. No lo sé todavía estoy aprendiendo. Pausa. Pero creo que tiene que ver con seguir viendo a las personas específicamente en lugar de categorías. Cada cliente es un individuo. Cada caso médico es una vida particular. Cuando empiezo a ver a Miren como el comerciante de Nereida, 9 en lugar de como Miren, que tiene opiniones específicas sobre bioquímica marina y un sentido del humor seco que tarda semanas en manifestarse, es cuando pierdo algo. Li Shun la escuchó en silencio. Es más fácil decirlo que hacerlo. Sí. Pero tú viniste a preguntar cómo lo estoy haciendo, no si es fácil. El inmortal hizo su versión de sonrisa de nuevo. Correcto. ¿Por qué perdiste esa capacidad tú? No la perdí completamente, pero se diluyó. Es difícil seguir invirtiendo emocionalmente en individuos cuando has visto suficientes generaciones nacer y morir como para que se vuelvan estadística en lugar de personas. ¿Y Jungwei? Li Shun desvió levemente la mirada. La primera señal de algo genuinamente vulnerable en él. Jungwei estudió conmigo durante 50 años. En mi escala temporal es reciente. Es uno de los pocos que todavía me parece específico. Entonces todavía te queda algo de esa capacidad. Solo necesitas recordar que vale la pena usarla. El cultivador inmortal miró a Lin Yue durante un momento que tenía el peso de siglos. 4000 años dijo, y me lo dice alguien de 19. El conocimiento, respondió Lin Yue, no siempre acumula en función del tiempo. Li Shun regresó regularmente después de eso. No siempre con propósito comercial. A veces simplemente a conversar, a participar de las discusiones médicas que Lin Yue y Shen Wei tenían los martes por la noche, a ofrecer perspectiva histórica de mundos que había visitado durante siglos y que proporcionaban contexto invaluable para entender las dinámicas del mercado. Lin Yue entendía, solitario de una manera que 4000 años de poder no habían resuelto. Eso también era una forma de medicina. Capítulo 15. El año que cambió todo. Un año después de la muerte de su Qinglan, el mercado Qinglan era irreconocible para quien lo hubiera visto en sus primeras semanas. Exteriormente seguía siendo un mercado modesto en un barrio tranquilo. Chen Lao abría puntualmente a las 8, atendía a los clientes habituales del día y cerraba a las 7 de la tarde sin haber notado nada fuera de lo ordinario. Pero en las horas de la ventana, después de la medianoche, el mercado era otra cosa. Los pasillos se habían vuelto más largos de maneras que no correspondían a ninguna modificación física del edificio. Algunos estantes exhibían productos que durante el día no existían. El sótano había cambiado. La cámara original se había expandido de manera que ahora tenía secciones diferenciadas. Un área de contratos, un área de medicina, un área de intercambio de información y el portal en su posición central. La red de clientes incluía comerciantes de 14 mundos confirmados. Los ingresos eran suficientes para que Lin Yue hubiera contratado un abogado extraordinariamente bueno para el proceso legal con su padre, un equipo de investigadores para el caso de la muerte de su Qinglan y hubiera invertido en el laboratorio pequeño que compartía con Shen Wei y que producía investigación médica que ninguna universidad terrestre podría haber clasificado correctamente. El proceso legal seguía activo. Lin Zhenwei no había anticipado que su hija pudiera pagar por representación de ese nivel. Había calculado que el desgaste temporal y financiero la rendiría antes de llegar al fondo. Ese cálculo estaba resultando incorrecto. La investigación sobre la muerte de su Qinglan tenía avances. Los compuestos habían sido identificados como provenientes de un mundo que Miren conocía, un sistema de producción química ilegal que el Consorcio de Intereses Convergentes utilizaba como proveedor.
La conexión entre el consorcio y Lin Zhengwei todavía no era probada, pero era la única hipótesis que explicaba todos los datos. Xiao Meilin había intensificado sus ataques sociales. Historias en medios de negocios sobre la inestabilidad de Lin Yue, rumores sobre el origen oscuro de sus ingresos, presión sobre clientes potenciales de medicamentos que Lin Yue estaba comenzando a desarrollar para el mercado terrestre. Lin Tao había sido identificado definitivamente como operativo del consorcio en el lado terrestre, aunque sin conciencia de las dimensiones interdimensionales de la organización. Lin Xinya, la hermanastra más joven, era todavía una cantidad no completamente conocida, inteligente, paciente, observando. Lin Yue miraba todas esas variables cada noche antes de cerrar, no con miedo, con la atención calculada de alguien que ha aprendido que los problemas no resueltos se vuelven más costosos si se ignoran, pero que también ha aprendido que resolver todo al mismo tiempo distribuye recursos más allá de la capacidad eficiente. Un problema a la vez, un día a la vez. Y mientras tanto, el mercado, los contratos, la medicina, el portal con su memoria antigua de mundos que Lin Yue apenas comenzaba a conocer. Una noche, cuando el mercado estaba especialmente silencioso y el portal pulsaba con esa luz azulada que aparecía en los momentos de mayor actividad dimensional sin que ningún cliente hubiera llegado todavía, Lin Yue se sentó en el suelo de la cámara y habló directamente con la entidad. ¿Sabías que mi madre iba a morir? Sospechábamos que algo se aproximaba. No pudimos intervenir en eventos del mundo externo al mercado. Ella sufrió, no de la manera que temes. Sufrió de una manera que te habría resultado familiar. La tristeza de saber que dejaba algo incompleto. A ti, pudo verme aquí, en el mercado, antes de morir. Llegó hasta la puerta del sótano, no bajó, pero permaneció junto a ella durante mucho tiempo, más de una vez. Lin Yue guardó silencio. Hay algo que debes saber sobre por qué te eligió el portal, más allá de la herencia familiar. Dime, la mayoría de las personas que llegan a esta puerta, cuando descubren lo que existe, experimentan una de dos cosas: deseo de poder o miedo al poder. Tú experimentaste curiosidad. Esa es una cualidad extraordinariamente rara. Lin Yue pensó en eso durante un momento. ¿Y si deja de ser curiosidad y se vuelve otra cosa? Eso dijo el portal. Con algo que podría haber sido su versión de calidez, es exactamente por qué eres adecuada para esto, porque sigues haciéndote esa pregunta. Se quedó en silencio debajo de la tienda durante otro largo rato. Arriba, Shanghái seguía siendo Shanghái, ruidosa, brillante, indiferente, hermosa de una manera que requería ángulo correcto para verse. Y Lin Yue pensó en su madre, en los cuadernos de notas con caligrafía pequeña y precisa, en el té de medianoche, en la última advertencia, y entendió, por fin, que nunca abandones esa tienda no había sido la instrucción de alguien que dejaba a su hija un activo inmobiliario. Había sido la instrucción de alguien que había pasado años parada junto a una puerta que no había podido cruzar, que había intuido lo que estaba del otro lado, que había protegido el camino para que otra persona pudiera llegar. El hogar no es un lugar. El hogar son las personas frente a quienes puedes existir sin miedo. Su madre lo había entendido antes de que Lin Yue tuviera palabras para ello. Y ahora Lin Yue estaba construyendo ese hogar. Ladrillo por ladrillo, contrato por contrato, tratamiento médico por tratamiento médico, conversación honesta por conversación honesta. No con la familia que el destino le había dado, con la familia que había elegido. Cera, con sus ojos cambiantes de color. Miren, con sus ojos dorados y su sentido del humor que tardaba semanas en manifestarse. Li Shun, solo de una manera que 4000 años no habían resuelto y que las noches del martes estaban comenzando lentamente a aliviar. Shen Wei, que había decidido ver porque era más honesto que seguir no viendo. El mercado sobre ella dormía. El portal pulsaba en silencio. Y Lin Yue, 19 años, heredera de nada y dueña de todo lo que importaba, cerró los ojos por un momento y sintió, por primera vez desde la lluvia del funeral, algo que merecía el nombre de paz.